Los 30 años de España en la Unión Europea y lo que tienen Europa y España dentro de Europa por delante es de lo que vamos a hablar a partir de ahora con Luis de Grandes, del Grupo Popular Europeo, Sergio Gutiérrez, del Grupo Socialista Europeo, Maite Pagazaurtundúa, de los Liberales, y Tania González, de Izquierda Unitaria. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Qué recuerdan de ese momento? En 1985, España firma el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Luis, ¿cómo lo recuerda? Usted ya estaba metido en política por entonces, ¿no? Sí. En 1985 yo era portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, en mi tierra, del Grupo Popular. Y para mí fue una noticia pues, muy impactante, porque mi vida política empezó precisamente con el europeísmo. Mis maestros fueron los del Contubernio de Múnich y mi sueño siempre fue Europa. Y, por tanto, aquella firma había algo de mis sueños y de lo que yo realmente quería para España. Sergio, a usted no le había dado tiempo todavía a soñar con Europa. De hecho, ese sueño ha sido una realidad casi prácticamente desde que nació. Pero ¿se valora, como habiéndolo vivido desde siempre, se valora realmente o no? Sí, yo creo que sí. No tenía sueños casi de nada, yo tenía apenas tres años. Es verdad que te identificas, o nos ha permitido identificarnos a muchos como la generación Erasmus, la primera generación que ha crecido como una identidad propia, la de ser español y ser europeo. Y claro que se valora, pero es verdad que cuando creces con esa realidad lo que te permite también es crecer con una realidad crítica, con una perspectiva crítica. Yo creo que es lo mejor que nos ha pasado, y es verdad que la generación que se dice de oportunidades, o la generación mejor formada, va de la mano de las oportunidades que vinieron de Europa, de los cambios que introdujo Europa. Pero es verdad que estos 30 años, que yo creo que han sido de éxito, es verdad que necesitan una visión y una revisión crítica. Vamos a intentarla hacer hoy también. Maite, ¿cómo recuerda ese momento? En junio del 85 estaba en la universidad y en junio se estudiaba. Así que es como un agujero negro en la memoria. Sí recuerdo los meses posteriores. Recuerdo el referéndum de la OTAN, recuerdo que realmente considerábamos que salíamos del aislamiento. Y en concreto yo recuerdo que eran pues, mis principios de compromiso con lo que era político, con lo que era social y con los derechos humanos en el País Vasco. Tania, su caso es similar al de Sergio, pero ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se vive desde su punto de vista joven el estar dentro de Europa? Yo también tenía como 2 o 3 años cuando ingresamos a la Unión Europea, pero bueno, sí que viví un poco los años posteriores, esos primeros años de esperanza, ¿no? Por formar parte de un proyecto que se había construido para luchar por las libertades, para luchar por los derechos sociales, para luchar por una Europa del bienestar para los ciudadanos, ¿no? Y creo que muchas cosas sí que se lograron, pero hoy en día da un poco de pena ver que se nos ha quedado mucho por el camino, que de esa Europa del bienestar y de los derechos sociales se nos ha quedado un poquito por el camino. Efectivamente han pasado 30 años y en lo que parece que hay consenso general es que se ha recibido mucho de Europa. Ha sido una aportación positiva, pero vamos a intentar fijarnos también en las sombras. Luis, ¿se ha pagado algún precio grande por estar dentro de la Unión? Ninguno. Todo han sido beneficios. Hay un libro que dice que es el acto más solidario que se ha tenido con un pueblo es con España, la Unión Europea, y es rigurosamente cierto. Nosotros no vivimos el Plan Marshall porque estábamos en el franquismo, no participamos en la Guerra Mundial, pero luego recibimos de Europa el doble que recibió cualquier país beneficiario que pudo ser lo del Plan Marshall. Para España fue la ratificación de la modernidad, la normalidad democrática, la consumación naturalmente de un sueño de una parte de Europa que había quedado postergada por el franquismo y por la dictadura. Era todo ganas de gritar. Por fin somos normales. Señores, por fin encontramos un cauce en la que, vuelvo a responder a la pregunta, es decir, no solo no tenemos que quejarnos de nada, tenemos que dar gracias infinitas a la solidaridad de los europeos y luego a la oportunidad que nos han dado de participar y ser también solidarios y entrar en el juego, dicho juego con la palabra más noble que se pueda, de participación en favor naturalmente de los demás. Sergio, ¿es capaz de ver alguna sombra? Porque algunos sectores sí que tuvieron que sacrificarse al principio, por lo menos, del ingreso en la Unión, o igual de azul que lo ve nuestro compañero Luis. Yo veo las cosas siempre de otro color, pero es verdad que cuando haces una revisión y cuando hablas con la gente de lo que supuso esos años,
yo creo que el balance siempre se hace a posteriori y el balance es positivo, lo he dicho, es una historia de éxito. Es verdad que hubo sectores, los agricultores, que tuvieron que cambiar su método de producción, se tuvieron que adaptar. Me acuerdo simplemente pues la introducción del IVA, que también supuso una modernización del pequeño comercio, bueno, de la economía en general, pero un esfuerzo particular del pequeño comercio. Pero es verdad que había una sensación generalizada, es decir, se habían que hacer todos adaptaciones que se podían entender de determinada manera como sacrificios, pero todos entendían que eran para bien. Es decir, el futuro que dibujaba Europa era un futuro de multicolor, de un futuro de optimismo, que contrasta mucho con la situación que se vive hoy, que es que los esfuerzos que vienen como consecuencia de Europa no generan la creencia de que vamos a vivir mejor que la generación anterior. Por lo tanto, es un poco lo que estamos viviendo ahora, la contradicción o el cambio de una ruptura posiblemente generacional, la que nació Erasmus con la generación que consiguió entrar en la Unión Europea, que era la creencia esa de que todo lo que se tenía que hacer, los sacrificios, los esfuerzos, las adaptaciones, eran porque nos esperaba un futuro mejor. Y ahora es lo que tenemos que hacer, de recuperar esa idea de Europa para la generación actual y la para las que vengan. Que Europa sigue pudiendo significar un futuro mejor para las generaciones que vienen. Maite, ¿cree que se entienden esos sacrificios que se han tenido que hacer y que se siguen entendiendo o todavía no parece que el precio que se pague sea suficiente? Vamos a ver, la negociación duró varios años, entre otras cosas porque Francia tenía unos intereses agrícolas no tan compatibles con nuestra propia potencialidad como pues, por la tierra que nosotros tenemos, por la riqueza agrícola que nosotros potencialmente teníamos. Demoró muchísimo, varios años, la negociación. Yo recuerdo a Morán y a Marín, hubo muchos chistes en aquella época sobre ellos y hablaban de la lencería. Y era una negociación muy, muy complicada. Tuvo algunos años difíciles de aplicación, por ejemplo, de la política agrícola, y sí es cierto que hubo sacrificio, que pequeños agricultores o ganaderos no pudieron seguir adelante en una política que pedía muchísima más competitividad y mayor productividad, pero teníamos un espejo en el que mirarnos que sabíamos que nos iba a traer prosperidad y, de hecho, la renta subió. Ahora bien, hay un claroscuro. Por supuesto, hemos tenido más prosperidad, hemos alcanzado mayores estándares sociales, pero nuestras desigualdades territoriales, si bien hemos subido de renta, siguen manifestándose. Tenemos regiones en España que están muy por encima del índice de riqueza medio de los europeos y tenemos muchas regiones que están muy por debajo. O sea, esa parte no la hemos conseguido equilibrar. Tania, ¿qué sensación tiene de cuáles son los principales beneficios que se reciben de la Unión y qué es lo que nos ha podido costar? Bueno, yo más que hacerlo en términos de coste-beneficio, porque obviamente habría que pensar, y si no hubiéramos entrado, ¿cuál sería la realidad? ¿No? Y en ese sentido el balance es positivo de manera indudable. La cuestión es qué unión tenemos ahora mismo, si esa unión respeta el espíritu fundacional de la propia unión y hacia dónde se dirige y cuál es el precio que estamos pagando ahora, no del hecho de estar en la Unión Europea, sino del tipo de políticas que dirigen y que toman la dirección de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, yo creo que es donde hay que hacer un poco el hincapié. La Unión Europea ha perdido ese espíritu fundacional, esa búsqueda de los derechos sociales, y lo que nos encontramos es con una Europa desigual, y en esa Europa desigual, pues los países del sur, España siendo uno de los países que más aporta al Producto Interior Bruto Europeo, es uno de los países que se está quedando a la cola y que está sufriendo pues los recortes sociales, los recortes en derechos públicos, las políticas de austeridad, el paro, bueno, etcétera, ¿no? Toda esta enfermedad que estamos padeciendo ahora mismo. ¿Es consecuencia de estar en la Unión Europea? No, es consecuencia de las políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea. Se pueden llevar a cabo otro tipo de políticas que redistribuyan y favorezcan el bienestar general. Pues ahora que Tania lo apunta, vamos a intentar desarrollar este punto, porque es verdad que 30 años después nos encontramos en un punto de inflexión ocasionado por la crisis, ocasionado por las políticas que se han llevado a cabo en la Unión Europea, pero que se están replanteando las políticas. Luis, la crisis que hemos vivido y que ha hecho que el europeísmo haya perdido un poco de fuerza, ¿ha servido para reforzar más la Unión, para cambiar algunas estrategias o estamos perdiendo? Es cierto que pasamos por un momento delicado. Hemos pasado 4 grandes momentos delicados y los hemos superado todos. Yo creo que hay un dato. Nadie quiere irse de la Unión Europea y hay cola para entrar en la Unión Europea. Grecia, que es uno de los datos de crisis institucional más conocidos, no quiere marcharse de la Unión Europea
Europa no quiere que se marche Grecia, por apuntar a un dato dramático, ¿no?, de un pueblo que está buscando su salida dentro de esta crisis. Yo creo que la Unión Europea es irreversible, primer dato. En segundo lugar, no tiene por qué ser rígida. Todos los tiempos encontramos fórmulas y las buscamos, por lo menos denodadamente, para solucionar los problemas que van surgiendo. Porque no puede ser rígido, en primer lugar, porque vamos aumentando, somos 28, antes éramos menos y seremos más. Ahora vamos a tardar un tiempo en la ampliación porque es difícil incorporar a más gente que cumpla los requisitos mínimos. Es más, hasta de Grecia se habla que si no sería necesario que salieran del euro, ¿no? Porque como otros países... Vamos a intentar hablar de estas posibles salidas de Grecia, pero entonces hay que buscar nuevos caminos, es lo que apunta. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es no rendirse, sino buscar, como hemos encontrado siempre, soluciones a los problemas nuevos. ¿Es así de fácil, Sergio, es buscar nuevos caminos o realmente peligra la idea de la Unión como tal? No, el problema, yo creo que para un mundo totalmente digital todavía seguimos teniendo una Europa analógica, en el sentido de que no está adaptada a la decisión, a la rapidez de las decisiones que se tienen que tomar. Es decir, tenemos dos tipos de problemas. El primero es de política, lo hemos estado viendo. Se está empezando un pequeño giro que queremos que sea más grande, las políticas económicas, para precisamente hacer una salida a 28 y no una salida centrada en el beneficio de algunos países por encima de los problemas que tenemos, especialmente los del sur. Pero también necesitamos cambios en la estructura, es decir, cambios en la gobernanza de la Unión Europea. Y para ello creo que es necesario primero aumentar la legitimidad democrática de la Unión Europea y la rapidez en la toma de decisiones. Necesitamos un gobierno que gobierne de verdad, una comisión que es un gobierno europeo que tenga legitimidad para tomar decisiones controladas por un Parlamento que tiene que ser a su vez más respetado por el conjunto de los 28 Estados miembros. El mayor cambio que hemos visto con relación a la anterior legislatura es que estamos recuperando en estos momentos el impulso de las instituciones puramente europeas por encima del impulso que en la pasada legislatura tenía el Consejo Europeo frente al Parlamento o la Comisión. Pero es verdad que necesitamos esos cambios de políticas, como bien decía Tania, para que los ciudadanos encuentren o sientan una Europa más justa, pero también cambios en las estructuras. Los ciudadanos se han sentido abandonados por la gestión que se ha hecho de la crisis. Pero ¿qué hubiera pasado con esta crisis si no hubiéramos estado dentro de la Unión Europea? Maite, ¿hubiera sido peor o mejor? Yo creo que también esto tiene claroscuros. Nos hemos empeñado mucho en una serie de normas de gobernanza económica bastante estrictas y finalmente hemos tenido que flexibilizar algunas de ellas porque algunos de los países del sur especialmente estábamos acusando de forma tan dura las consecuencias de esa austeridad que además no ayudaba a que el consumo interno se activase o que hubiera crédito en las empresas. O sea, que realmente hemos estado bastante asfixiados y al final hemos tenido que cambiar de orientación. Por tanto, dentro de Europa mejor que fuera de Europa, sin ninguna duda, porque los países son demasiado pequeños para hacer frente a los grandes problemas de la gobernanza en el mundo de la globalización. Pero, sin embargo, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que no utilizaron esa política tan austera y por eso y por otras causas, por supuesto, porque son circunstancias económicas también diferentes, pudieron enfocarlas con una mayor flexibilidad por una parte y con menos coste. Es que nosotros estamos arrastrando un coste enorme y lo hemos aprendido y el propio presidente de la Comisión, Juncker, dice si vuelve a pasar algo de esto tendremos en cuenta el impacto social. Sí, pero es que el impacto social que ahora tenemos también hay que tenerlo en cuenta. Y a veces la Europa del Norte no quiere mirar a la Europa del Sur. ¿Qué percepción hay, Tania, en cómo se está planteando el futuro? Es verdad que se ha aprendido la lección y que esta Europa, en la que España lleva ya 30 años, tiene visos de aprender, de cambiar sus estrategias y de seguir avanzando. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que precisamente el proceso es de retroceso, ¿no? En el sentido que hablaba en cuanto a los derechos sociales y demás. Tenemos la prueba en una de las cuestiones que se están tratando ahora en esta Cámara, que es el TTIP. El TTIP es un tratado que supone la pérdida de soberanía de los Estados en muchísimas competencias, la apertura de la eliminación de cualquier tipo de barrera comercial, que eso es una barrera comercial, algo que así parece que suena de una manera muy neutral, es cualquier tipo de regulación laboral, medioambiental, de seguridad, etcétera, ¿no? Es
es un tratado que puede conllevar unas consecuencias muy graves sobre la soberanía de los Estados, sobre los derechos de los ciudadanos. Yo creo que estamos en un momento en el que las cosas son reversibles, pero hay que ser conscientes y hay que actuar. No podemos seguir en una Europa que vive de que unos estados se endeuden con entidades financieras. No podemos seguir viviendo en la Europa de la gobernanza de las entidades financieras. No podemos seguir viviendo en la Europa del fraude fiscal. Una Europa que solamente impone determinados elementos que hay que cumplir para cada estado sin tener en cuenta su realidad productiva y sin ningún tipo de política fiscal conjunta, expansiva, que permita obtener mayores ingresos y no tener que depender del endeudamiento. ¿Quién piensa las discrepancias? Sí, adelante Luis, adelante. Sí. Yo que le tengo mucho afecto y mucho respeto a Tania. Es un discurso viejo de la diputada más joven. Es que Europa se nos ha quedado pequeño. Es que el mundo ya no es el ámbito en el que estábamos trabajando. Es que han aparecido factores que tienen que ver, ya no tienen que ver con esa supuesta dicotomía de Europa con Estados Unidos. Es que la globalización ya no es un concepto ideológico, es decir, ya no tiene ningún sentido. Es decir, es una situación de hecho. Y hay que mirar más a China y hay que mirar más a las pretensiones zaristas de Putin. Y todo eso hay que tener cuidado en que Europa sea capaz de defenderse y de encontrar sitio. Porque siendo el espacio más importante económico del mundo, está dejando de tener capacidad. Cuando Obama llega a Europa, dice: cuiden ustedes la energía, cuiden ustedes la defensa. Nos han dejado solo en la primavera árabe, que se ha convertido en otoño, es así, tristemente, y el tema de la energía ha producido una auténtica hecatombe, porque Estados Unidos se ha replegado sobre sí mismo a través del fracking y de su capacidad de autosuficiencia. O sea, el mundo es nuevo y el mundo es mucho más grande que todo eso. Por tanto, Estados Unidos no puede ser un enemigo. El problema que tenemos entre ellos, Tania, no digo que no tengamos un problema de la Europa social, de la búsqueda más detallada, de que nadie quede marginado, que esto no sea tan frío y tan rígido que deje a nadie al margen. Sabes que yo no opino así, ni de ninguna manera. El problema es que tenemos que ampliar el negocio, dicho muy claramente, no por tal negocio, sino que nuestras posibilidades políticas nos debe preocupar que Estados Unidos mire más al Pacífico que al Atlántico. Sí. Y eso es un tema delicado. Como nos pongamos a discutir con Estados Unidos como nuestro competidor, yo creo que es un error. No voy a entrar en el TTIP porque nosotros estamos de acuerdo a negociar un acuerdo, pero es verdad que no aceptamos cualquier acuerdo. Y también es verdad que no entiendo, no veo que los derechos laborales se regulen a través del acuerdo comercial. No creemos que haya que alimentar de momento algún fantasma. Pero también es verdad que vivimos un momento en el que Europa se tiene que repensar o está repensando su modelo social. Porque una de las partes o de las patas en las que se ha buscado la salida económica es, por ejemplo, en los países del sur buscando una devaluación salarial, una pérdida de derechos laborales y de pérdida de salarios precisamente para intentar competir más en un mundo global. Y creemos que es verdad que se está repensando el sistema productivo, económico y también el modelo social europeo. Pero no todos son noticias grises. Esta misma semana, por ejemplo, hemos visto cómo la Comisión Europea se ha hecho cargo de una propuesta del Partido Socialista Europeo de presentar un seguro europeo de desempleo, que es además un avance en la Europa social, un avance en la Unión Social y que puede suponer también una barrera precisamente para que futuras crisis no se carguen una de las partes fundamentales de los derechos de los trabajadores. Es decir, que siempre hay claroscuros, siempre hay contrapesos y siempre se puede avanzar dentro de la penumbra, ¿no? Yo añadiría algo que tiene que ver con lo que habéis dicho todos vosotros, pero desde una perspectiva un poco distinta. Vamos a ver, estamos en un mundo globalizado, ciertamente. No somos ya solo una relación física, somos también avatares de nosotros mismos y los entornos, también existe un entorno virtual que tenemos que regular y en el que la política tiene que entrar para que no haya una barbarización, para que los más grandes no se queden con influencia muy, muy importante sobre la vida de todos nosotros. Es cierto, nos tenemos que plantear muchas cosas que nunca nos habíamos planteado y lo tenemos que hacer rápidamente. Y en el Parlamento Europeo lo vemos más que en otros lugares, seguramente. Estamos con el ciberdelito, con el ciberataque, con la protección de derechos, los big data, con tantas de estas cosas. Pero cuando hablamos de un tratado comercial en una nueva generación, en la época de la globalización, lo cierto es que hay ciertos debates que van más allá de la gobernanza económica que no pueden entrar de rondón en la política de los ciudadanos. Por ejemplo,
cuando se dice que en algún momento se habla del diálogo transatlántico de legisladores o de órganos de cooperación en materia de regulación con el pretexto de no dilatar el proceso legislativo europeo, que es muy largo, me parece que esto es muy serio, quiero decir. O sea, negociar comercio está muy bien, pero cuando entramos en temas políticos, la ciudadanía tiene que poder debatir sobre ello y saber que no le entran de rondón cosas que van más allá. Aunque tal vez hay que hacerlas. Escuchamos a Tania ya porque se nos acaba el tiempo. Yo, nada, aclarar simplemente que yo creo que cuando hablamos de derechos sociales, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, no se trata solamente de una cuestión de justicia, ¿no? ni moral, sino que yo estoy firmemente convencida de que una sociedad cohesionada es una sociedad más fuerte para afrontar cualquier reto que tenga por delante. Una sociedad más igualitaria siempre va a ser una sociedad más cohesionada. Lo que nos encontramos, en cambio, es que en el caso de España, mientras cada vez más españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social, un 27% en este último año, los más ricos tienen más, ¿no? Y se acentúan esas diferencias entre quien más tiene y quien menos tiene. Esa, digamos, fractura social, esa diferenciación social, desde nuestro punto de vista, no conlleva mayor competitividad, sino todo lo contrario. Pues ahora sí que hemos llegado al final de nuestro debate. Muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también les decimos adiós desde Estrasburgo. Hasta la semana que viene. Les esperamos.